Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Vamos a proceder entonces con el boletín semanal del Ministerio de Salud Pública. Bueno, esta semana ha sido muy productiva. A fines de la anterior hemos visitado el Hospital de Eusebio Ayala, donde se ha inaugurado un área de centro de neurodesarrollo que tiene por finalidad poder detectar niños que tienen rezagos en esa área. Esto forma parte de una red que tiene el Ministerio de Salud Pública. Hay varias unidades de salud familiar que están orientadas, además de los programas del Ministerio de Salud Pública, a detectar a aquellos niños que tienen rezago en su crecimiento o su desarrollo. Esto representaría entonces un segundo nivel, así como el Hospital Acostañú es el tercer nivel de atención para los niños que padecen esto. También hemos estado por el distrito de Santa Elena, donde hemos inaugurado una nueva unidad de salud familiar con apoyo del gobierno de Japón, pero además hemos sido testigos del otorgamiento de una distinción a este distrito como un municipio saludable. Representa el segundo distrito en el país y el segundo en el departamento de Cordillera. Esto se otorga en base a una gran tarea de multisectorial que incluye a la sociedad civil, naturalmente, al empresariado y a las autoridades políticas en general de la zona, todo destinado no solamente a un modelo preventivo de salud, sino a una promoción de la salud en todos los sentidos. También hemos estado en el departamento de Concepción, en la zona de Horqueta, la primera región sanitaria, donde hemos inaugurado otras 3 unidades de salud familiar, todas ellas a través de un proyecto de inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo y que, como decía, tiene precisamente una orientación particular, además de todos los programas del Ministerio de Salud Pública, con lo que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano. También hemos visitado el Hospital Nacional de Itagua, donde se ha inaugurado el 10º laboratorio biomolecular del sistema público. Estamos cerca del primer año del primer caso de COVID en el país. Y bueno, desde entonces, con un solo laboratorio en el área de salud pública con capacidad para poder realizar procesos biomoleculares, en este momento ya son 10 y tenemos en expectativa otros 5. En lo que hace al dengue, el número de notificaciones ha permanecido relativamente estable a lo largo de todo el país, en alrededor de 700 notificaciones. El número de casos ha aumentado. Afortunadamente no tenemos nuevos fallecidos. Tenemos 2 casos de chikungunya, que es de notar. Y como hemos señalado ya, la zona norte del país es la zona más preocupante, donde tenemos más casos de dengue en este momento, particularmente el distrito de San Lázaro y el departamento de Alto Paraguay. En lo que hace al informe COVID, esta semana también ha sido muy importante. Se ha producido la llegada de las vacunas y se ha iniciado la vacunación para nuestra primerísima línea, con un énfasis particular en la gente que trabaja en terapia intensiva, en los pabellones de contingencia y la gente de apoyo diagnóstico. A esta altura, creo que el gráfico no es muy visible, pero estamos por encima de las 1.300 vacunaciones al día de ayer. Bueno, hoy continuamos con eso y creemos que ya en los próximos días vamos a poder cumplir con esta primera meta, ¿no? Hay departamentos como el de Alto Paraná que ya han cumplido con su meta de vacunación. También en el día de la fecha he recibido la notificación del mecanismo COVAX respecto a la llegada de las vacunas. En ese sentido, como ustedes saben, estamos esperando la llegada de las vacunas AstraZeneca. El número confirmado para este trimestre, que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es de 304.800 vacunas. Estas van a ir llegando al país conforme a las posibilidades logísticas del mecanismo COVAX. Aquí es importante señalar que esto depende no solamente de la capacidad de distribución a partir del centro de donde van a partir, que es en Países Bajos, sino que también depende de la entrega gradual que provea el fabricante al mecanismo
para ir dando. La expectativa en términos generales es en la cuarta semana del mes de marzo, ¿verdad? No obstante, existe un número de países en el mundo, 9 de ellos en nuestras Américas, que debido a que han hecho un trabajo temprano y eficaz en términos de la aprobación de su plan de vacunación, tanto técnica como normativamente, resoluciones respaldatorias, pagos, etcétera. Entonces van a tener una asignación anticipada de estas vacunas que se esperan antes del 15 de marzo. Entre esos países está Paraguay, y esperamos un primer lote de 36.000 vacunas para esa fecha, y el resto de del remanente de las 304.000 entonces van a ir suministrándose de manera sostenida y gradual a lo largo de los próximos 3 meses. Para el final de año esperamos la provisión completa de las 4 millones y casi 4.300.000 dosis que están previstas a través del mecanismo COVAX. Este es otro paso que damos, pero sin ninguna duda seguimos trabajando intensamente para poder conseguir más vacunas y acelerar el plan de vacunación lo más que podamos. También es importante señalar que el mecanismo COVAX sigue en negociación con otros fabricantes, entonces en ese sentido se está ampliando el portafolio. Esto es relevante porque otras vacunas, entre ellas la Sputnik, con la cual ya tenemos un acuerdo bilateral, también la vacuna Sinovac, la Novavax, entre otras, están en plena discusión o en plena negociación con el mecanismo, y se espera que varias de ellas sean incorporadas al portafolio. Hemos sido notificados por el mecanismo COVAX que es muy probable que la mayoría de los países recibamos más de un tipo de vacuna para poder de esta manera alcanzar el número de dosis que hemos acordado cada país con el mecanismo. En cuanto a la situación epidemiológica en el mundo entero, como ya hemos señalado, continúa un descenso del número de casos y una desaceleración del número de fallecidos. Esto es en líneas generales a lo largo de todo el mundo. Quiero enfatizar, como he dicho antes, que esto depende en gran medida de las medidas restrictivas y también las medidas o lo que tiene que ver con la propia dinámica de la epidemia. El factor vacunas, que va a ser un factor muy importante eventualmente, hoy por hoy solo está representado de manera importante en unos pocos países, 2 o 3 países que han superado la barrera del 8%, ¿verdad? Entonces esto también ratifica la necesidad que tenemos de seguir con todas las medidas de protección, porque eso es lo que nos va a permitir poder cuidarnos hasta que el impacto de las vacunas a nivel mundial sea lo suficientemente relevante. La situación en la región es básicamente la misma. Tenemos todavía Paraguay situado en ese lugar, poco por detrás de Uruguay en términos del número de casos, número de fallecimientos, y también de Venezuela. A nivel país, lo relevante e importante aquí es que en la última semana realmente tuvimos un número muy elevado de casos, ¿verdad? Eso ciertamente genera cierta preocupación. Pero quisiera señalar también otra situación muy importante. En las últimas semanas, desde más o menos el mes de septiembre del año pasado a esta, si bien es cierto que todavía la mayoría de los casos se concentran en capital y central, el porcentaje fue disminuyendo regular y progresivamente de casi un 80% o más en los meses de septiembre, hoy a representar menos del 60% de los casos, ¿verdad? Lo que vemos aquí en rosado y amarillo. Sin embargo, el componente de la suma de los demás departamentos hoy es un factor mucho más importante, así como la segunda ola del departamento de Alto Paraná representada en azul, ¿verdad? Esto habla de la dispersión general de los casos que se ha dado a partir de las fiestas de fin de año y en las semanas subsiguientes.
Aquí la situación por regiones puede verse básicamente en central, si bien hemos tenido incluso algunas semanas con mayor número de casos y capital, ha habido un importante incremento en las últimas semanas, pero esto refleja un poco lo que expresé anteriormente. El aumento más importante está en otros departamentos, estamos Alto Paraná, que decía con un progreso gradual, claramente una segunda ola. Itapúa ha tenido el mayor número de casos de toda la epidemia en la semana anterior, casi aproximándose a doblar el número de casos de su promedio habitual. Lo propio ocurre también con Misiones, que ha tenido un brote importante, ¿verdad? En Concepción tenemos un doble problema, tanto lo que hace al dengue como también al COVID. Entonces ha habido un aumento muy importante, lo propio en la zona de San Pedro. Los demás relativamente estables, ¿verdad? Aquí tenemos la foto de Miriam, la primera licenciada, la primera trabajadora de salud que ha sido vacunada. Estamos en un momento bastante difícil de la epidemia, pero sin ninguna duda también hay una luz de esperanza y creemos que esto va a ir mejorando gradualmente. El elemento de las vacunas es sin duda muy importante, pero no menos importante es sostener todo lo que hace a las medidas de protección, porque vamos a necesitar, como expliqué antes, sostener el uso de las mascarillas, del lavado de manos, de la distancia. Tenemos que seguir cuidándonos mucho porque el impacto de las vacunas todavía va a demorar. Hay una frase que ha dicho el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de que realmente nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Vuelvo a insistir, esa no es una frase ni una licencia poética, eso es una realidad. En la medida que realmente no haya una distribución equitativa de vacunas, que no se alcance una distribución homogénea, no va a alcanzarle a nadie para poder tener la seguridad, porque siempre va a estar la amenaza latente de una nueva distribución del virus o incluso de las posibilidades de otro tipo. No obstante, creemos que lo que se está viendo a nivel mundial de un descenso, el inicio de las vacunaciones, la incorporación de otros países a la vacunación nos permiten ver un poco más cerca, digamos, el final de una lucha que todavía va a ser importante y sostenida. Así que renovamos todo nuestro compromiso para estar con la ciudadanía, nuestros esfuerzos para seguir con la prosecución para la búsqueda de las vacunas. Y bueno, esperamos entonces tener muchas novedades en las próximas semanas. Muchas gracias y bueno, estamos atentos también. Antes de despedirme, recordarles también pedirles el esfuerzo a todos en esas medidas de seguridad y cuidar un poco el retorno a las aulas que se va a dar a partir de la semana que viene y que es muy importante realmente que apoyemos desde la comunidad llevando al máximo todas las medidas de protección. El problema principal está fuera de las escuelas, así que tenemos que mejorar lo que es la comunidad y que hoy está realmente bastante comprometido para que todo lo demás sea exitoso y para poder incorporar a nuestros niños de vuelta a las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.